Bienvenidos a todos. Como ha dicho Ricardo, yo soy fotógrafa especializada en fotografía de producto. Estoy muy centrada en la fotografía publicitaria, pero también hago fotografía gastronómica, destinada sobre todo a restaurantes, a preparar cartas para restaurantes, a mejorar el contenido a nivel de branding, ¿no? de cada marca. Eh, y como bien ha dicho Ricardo, me preocupo mucho de que cada fotografía aporte algo que vaya más allá de una mera imagen, ¿no? Que nos cuente algo, que nos narre algo. Y creo que por eso estoy con vosotros y por eso voy a ser profesora en este máster, es porque la fotografía que yo realizo está íntimamente ligada a la comunicación. Creo que una fotografía que no comunique no es una fotografía con alma. Y para mí que una fotografía hable es importante. Hoy lo que quiero mostraros es algunas de las claves más importantes cuando realizamos fotografía en estudio. La fotografía es súper amplia. La fotografía de producto, la fotografía gastronómica, se puede hacer de muchas formas diferentes. Yo quiero centrarme en la fotografía de estudio, porque sería imposible que habláramos en una hora sobre todos los tipos de fotografía gastronómica, pero sí que quiero centrarme en la fotografía gastronómica dentro del ámbito concreto que es el estudio. Me gustaría hacer este enfoque desde una perspectiva profesional. Obviamente, como os digo, en una hora no vais a saber hacer una fotografía profesional, pero sí que os voy a dar esa pequeña introducción, ese pequeño gancho para que entendáis un poco cuál es el procedimiento cuando nos enfrentamos a una fotografía a nivel profesional. Eh, y para ello me gustaría daros 5 claves. 5 claves que para mí son fundamentales. Vamos a empezar esta clase viendo un poquito de teoría, porque sin la teoría es imposible que lleguemos a la práctica. Después de esta introducción a la teoría, vamos a ver un caso práctico para que podáis poner claramente esa teoría que hemos comentado en marcha. Vale, la primera clave que yo tendría en cuenta a la hora de hacer una fotografía en estudio, de hacer una fotografía gastronómica en estudio, es la planificación y la preparación. Cuando vamos a enfrentarnos a la realización de una fotografía, tenemos que tener súper claro qué es lo que queremos hacer. En primer lugar, lo primerísimo de todo, es definir a nuestro protagonista. Si nosotros no tenemos claro cuál es el sujeto que va a tener protagonismo en nuestra escena, nos podemos dispersar y podemos hacer a lo mejor una fotografía que esté bien, pero que el público, que el espectador no sepa a dónde tiene que mirar. Entonces, cuando nos dedicamos a la fotografía profesional, tenemos que marcar muy claramente cuál es nuestro protagonista. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una fotografía de un salmorejo, pues un plato típico de Córdoba, ¿no? De Córdoba, España, ese salmorejo sería el protagonista de nuestra escena. Si nosotros construimos un bodegón, una escena en la que ese plato quede en un segundo plano y le damos más importancia a los pimientos, a los tomates, a otros elementos que puedan aparecer en la escena, no vamos a poner fuerza en nuestro protagonista, sino nos vamos a dispersar a los elementos de atrezo. Por eso, el primer paso para hacer una fotografía gastronómica en estudio de bodegón estudiada es definir a nuestro protagonista. Otra cosa súper importante, una vez que ya tenemos definido cuál va a ser el sujeto que capte la atención, es la narrativa visual. Es súper importante que nuestra foto cuente algo. Una vez que tenemos al protagonista elegido, tenemos que ver qué es lo que queremos contar sobre nuestro protagonista, qué es lo que queremos contar sobre ese plato de salmorejo. ¿Qué queremos decir? Cuando nos detenemos a profundizar en esa narrativa visual, es cuando hacemos una reflexión sobre lo que queremos contar. Esto no solamente se hace en fotografía, esto se trabaja al mismo nivel en periodismo, en comunicación. Esa reflexión sobre lo que queremos contar va a ser fundamental
para lo que vamos a acabar haciendo. Entonces, yo recomiendo que hagáis ese ejercicio de reflexión para decir qué queremos contar sobre el sujeto. Y una vez que tenemos claro el sujeto, que tenemos claro qué es lo que queremos contar de ese sujeto, tenemos que tener una organización previa al shooting. Tenemos que saber qué vamos a necesitar, qué tipo de atrezo vamos a necesitar, qué tipo de iluminación, qué tipo de ingredientes. Todo eso tenemos que organizarlo previamente, porque si no, nos vamos a meter en el estudio y vamos a decir, quiero hacer una foto de este salmorejo, pero no tengo nada. Y entonces vas a perder un montón el tiempo en buscar los elementos que necesitas. Para hacer una foto es fundamental esta preparación previa y esta preparación no se hace en el estudio, se hace o delante del ordenador o del móvil o en el supermercado, pero siempre hay una planificación previa a la foto. Aquí, por ejemplo, podéis ver a mí me encanta trabajar con bocetos gráficos. Yo los entiendo, yo entiendo que vosotros no veáis nada claro ahí, pero para mí es muy fácil dibujar, escribir, anotar y luego irme con ese papel al estudio y saber qué es lo que tiene que aparecer en cada escena. Aunque luego sobre la marcha siempre vamos a hacer pequeñas modificaciones, pero tener un esquema previo que nos va a ayudar muchísimo a la hora de crear nuestro escenario. Aquí, por ejemplo, pues veis esos bocetos gráficos y aquí veis el resultado de una de las fotos de este shooting. En este caso, era un shooting destinado a una marca de Ginebra que se llama Velos. El cliente tenía clarísimo que se dirigía a un público joven adulto, que no es una ginebra, perdón, es un whisky, que es un whisky de un precio elevado y que lo quería vender mostrando cierto lujo, pero con un punto canalla, con un punto un poco de fiesta. Entonces, las pautas que a mí me marcó el cliente cuando hicimos este trabajo fueron esas, nada más. En función a eso, que esa primera intuición que tiene el cliente, tú tienes que trabajar la narrativa y viendo un poco qué es lo que mejor queda con ese producto y qué es lo que nos aporta esa narrativa visual, ¿no? Que os comentaba antes. Eh, Aquí, por ejemplo, podéis ver un boceto claro, que se ha trabajado anteriormente, donde aparte de la gráfica podemos ver los detalles de atrezo, pues que aparezca una alfombra, que la vista sea cenital, que las piernas tengan tacones. Bueno, pues una serie de detalles que a la hora de trabajar en el estudio nos va a ayudar mucho y nos va a aportar un poquito de agilidad. Porque si llegamos al estudio sin tener nada en mente, estamos perdidos. Vamos a tardar muchísimo en que nos salga una foto buena. Aquí, por ejemplo, tenéis una serie de 3 fotos que pertenecen al mismo shooting, donde veis que hay una coherencia. La narrativa visual también nos ayuda a crear un universo, a que exista una coherencia cuando tenemos que hacer una serie fotográfica. Si no trabajamos bien esa narrativa visual, no vamos a tener un mundo en el que trabajar. Cuando está bien trabajado, nos va a resultar muy fácil hacer varias fotos dentro de ese universo. Bueno, y esta sería la primera clave. Una segunda clave muy importante para hacer fotografía en estudio es controlar la iluminación. Yo sé que la iluminación artificial, para los que no habéis trabajado nunca en estudio o no habéis trabajado nunca la fotografía a nivel profesional, es una cosa que da muchísimo miedo. Al menos a mí me daba muchísimo miedo cuando empecé en fotografía. Yo durante muchos años trabajé como diseñadora gráfica y sí que tenía un bagaje en cuanto a composición, a uso del color, a creación de escenarios. Pero el tema de la iluminación en el diseño 2D, al final no se trabaja. Entonces yo cuando empecé en la fotografía me obsesioné por conseguir controlar la iluminación. Es muy difícil controlar la luz, pero trabajando mucho y aprendiendo, intentando entender cómo funciona, con eso vamos a conseguir luego hacer efectos y crear atmósferas que se aproximen a lo que buscamos, ¿no? ¿Y cómo entendemos la luz? Me vais a decir, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso, no? Pues practicando, como todo.
Practicar es coger un vaso, coger un foco, ir moviendo el foco e ir disparando fotografías. Vais a ver cómo el objeto va cambiando en función a la iluminación que usamos. Eh, es muy importante probar, porque si no probamos no sabemos cómo se comporta la luz. Hay muchas formas de trabajar los esquemas de iluminación de forma casera. Ahora vamos a hablar un poquito sobre ello. Yo recomiendo que para empezar no os compréis unos flashes de lo más caro del mercado, porque para entender la luz no necesitamos un equipazo, lo que necesitamos es observar y practicar. Entonces, ahora os daré algunas recomendaciones para poder empezar a entender la iluminación. Bueno, antes de nada tenéis que saber diferenciar entre lo que es la luz dura y la luz suave. La luz dura es aquella luz que tiene unas sombras muy definidas donde se hacen unos contrastes muy fuertes. Es una luz muy parecida a la luz del sol, a la luz directa del sol, sin filtrar, a la luz del sol del mediodía, por ejemplo. Esa luz, por ejemplo, la veis en la fotografía donde aparecen unas peras sobre un plato de la izquierda. Esa es una luz dura. En cambio, la luz suave es esta luz que veis a la derecha y esa luz se obtiene a través de difusores. Los difusores no son ni más ni menos que telas blancas que lo que hacen es filtrar, como si fueran unas cortinas o como si fueran las hojas de un árbol. Los difusores nos ayudan a que las sombras se extiendan y se difuminen. Cuando estamos preparando nuestra escena en estudio, al igual que estudiamos qué queremos contar y hacemos esa reflexión sobre la narrativa, también tenemos que pensar qué tipo de iluminación se acerca más a lo que queremos contar. Si estamos hablando de un escenario veraniego, fresco, pues tal vez la iluminación más dura se va a aproximar más a esa iluminación natural del sol. Si estamos buscando crear un escenario que sea más un interior, una cocina, un salón, pues nos vamos a ir a una iluminación más suave porque simula más la luz que entra dentro de una casa. Aquí tenéis algunos de los elementos que podemos usar como apoyo en nuestros esquemas caseros de iluminación. Todos conocéis los aros de luz, estos típicos que se usan para hacer vídeos de Instagram y YouTube. Es un recurso bastante útil cuando queremos hacer fotografía, pero es una luz muy difusa, ¿vale? Ese aro de luz ya nos hace una luz muy difusa y muy extendida. Entonces, bueno, pues sí que lo que queremos conseguir es una iluminación de ese tipo. De todas formas, si tenéis en casa un elemento de ese tipo o un flexo o cualquier lámpara, yo os recomiendo que antes de comprar cualquier elemento de iluminación, probéis con lo que tenéis. El reflector hecho con papel de aluminio que veis a la izquierda es también un elemento súper útil cuando trabajamos en estudio, porque ese tipo de elementos nos ayudan a reflejar la luz, nos ayudan a rellenar espacios. Simplemente ponéis el foco y el reflector enfrentado y nuestro producto en el centro y lo vais moviendo y vais a ir viendo las diferencias que hay. Otras soluciones económicas a la hora de hacer fotografías en estudio son estas cajas de luz que se venden en cualquier tienda y también la puedes hacer pues, de una forma más casera con cartones y con papel. Si estamos trabajando con productos pequeñitos, con platos pequeñitos, con botellas, este tipo de elementos son bastante útiles, sobre todo, como os digo, para aprender a entender cómo funciona la luz. Eh, bueno, después de dar estas pinceladas sobre iluminación, que yo sé que es un tema súper complejo, vamos a pasar a una tercera clave, que sería la composición y los ángulos, que esto también tiene miga. Cuando nos enfrentamos a una fotografía de producto en estudio, es muy, muy, muy importante
darle valor a la composición, porque cuando hacemos fotografía lifestyle, es decir, cuando llegamos, por ejemplo, a un restaurante y nos movemos por una cocina o nos movemos por un salón, digamos que el escenario ya está montado. Pero cuando trabajamos la fotografía de producto o gastronómica en estudio, no hay nada. Tenemos que crearlo todo nosotros desde cero. Entonces, controlar la composición es fundamental. Eh, para aprender a componer hay que estudiar teoría. Es decir, tenemos que conocer las reglas básicas de composición. Hay muchísimas reglas de composición. Aquí os nombro algunas que seguro que os suenan, como por ejemplo la regla de los tercios. Este tipo de regla nos ayuda a componer dentro de una cuadrícula invisible, que sería nuestra fotografía, y nos ayuda a poner los puntos de importancia en esa escena. Además de la regla de los tercios, que es muy usada, incluso podéis dejar estas líneas marcadas en vuestro móvil o en vuestra cámara. Yo siempre trabajo con esas líneas marcadas en la cámara porque me ayudan mucho a componer. Eh, También tenemos otro tipo de reglas compositivas como es el uso de los patrones, elementos que se repiten en la escena y que nos van a ayudar a componer. También jugar con las proporciones es otra regla compositiva. Cuando hablamos de jugar con proporciones nos referimos a llamar la atención, por ejemplo, sobre un producto por el tamaño que tiene, comparándolo con otro o comparándolo con una mano. Comparándolo, la referencia humana siempre nos va a ayudar, ¿no?, a resaltar eso. Eh, Otro tipo de norma de regla compositiva es el uso de las líneas. La lectura de líneas. Normalmente nosotros leemos de derecha, o sea, perdón, de izquierda a derecha, si somos diestros, normalmente la lectura siempre se hace de la misma forma. Hay que tener muy en cuenta pues, ese tipo de cosas cuando vamos a componer un bodegón. En estas dos fotografías hemos usado las líneas para delimitar o para dirigir la mirada. En la primera fotografía que veis a la izquierda, que es un bote de mermelada, esas líneas que marcan la mesa nos están dirigiendo la mirada hacia el producto. Nos están diciendo, mira para acá. Y a la misma vez están centrando el producto en un punto bastante centrado e importante. En la fotografía de la derecha, las líneas se usan de otra forma. La línea horizontal se usa para dar consistencia a ese bodegón, para darle estabilidad. Y la línea de arriba, esa línea vertical, está ayudando a que el producto tenga fuerza y contundencia. Otro tipo de regla compositiva es el espacio negativo, que el espacio negativo no es ni más ni menos que dejar mucho espacio alrededor del objeto al que estamos fotografiando y al que hemos elegido como protagonista. Eso hace pues, que el objeto tenga mucho protagonismo y que la vista no se distraiga con otros elementos. Una vez que hemos trabajado las reglas compositivas, que tenemos la intención de usar una de ellas, también tenemos que tener en cuenta cuál es el ángulo que mejor le viene a nuestro producto. El ángulo, cuando hablamos del ángulo, nos referimos a la inclinación de la cámara, ni más ni menos. Aquí en la izquierda estáis viendo una vista cenital, es una vista desde arriba. Y en la derecha estáis viendo una vista alzada, una vista a 45 grados, una vista algo picada del producto. En este caso, estas dos fotografías son válidas, son fotografías de un shooting, las dos, de un producto, de un salmorejo. En la izquierda estáis viendo que lo que queremos mostrar es la textura de ese salmorejo y por eso hemos hecho una vista cenital, porque en una vista alzada apenas se vería el cuenco. Entonces es importante tener claro qué es lo que queremos enseñar y elegir bien el ángulo de la cámara. En la foto de la derecha lo que queríamos enseñar eran los dos productos, las dos botellas. Y esa vista alzada le sienta bastante bien porque se ve el volumen de la botella y se ven las dos y nos ayuda a componer de una forma artística.
Entonces, ambos ángulos están elegidos con una intención. Aquí, por ejemplo, en esta vista cenital, en la foto que veis en la izquierda, a mí me parece una foto muy fea. La he hecho yo, pero por exigencia del guión. Pero no me parece que esté bien hecha esa foto. Es verdad que esa foto la hicimos porque en este caso el cliente se le exigía ese tipo de fotografía para una plataforma de venta de comida y tal, necesitaba una foto cenital, pero una hamburguesa en una vista cenital no nos aporta toda la información que debe mostrar una fotografía. En cambio, la fotografía de la derecha, que es una foto del mismo shooting, del mismo producto, nos aporta mucha más información de lo que contiene ese producto y es mucho más apetecible. Así que aquí podéis ver claramente la importancia que tiene elegir un buen ángulo. La cuarta clave que os daría cuando estamos trabajando la fotografía en el estudio es cuidar mucho el estilismo. Cuidar mucho los elementos de atrezo que vamos a utilizar. Eh, Cuando componemos, no solamente componemos con volúmenes, con objetos, también se compone con color. Entonces, cuando vayamos a utilizar, cuando estemos creando nuestra planificación de elementos de atrezo, tenemos que tener muy claro qué colores vamos a usar, qué texturas, qué materiales, porque si estamos trabajando con un producto que es natural, mejor que evitemos materiales como plásticos. A lo mejor si estamos trabajando un producto que se quiere acercar más al lujo, imaginemos que estamos haciendo un plato con una materia prima exquisita, pues tenemos que resaltar ese tipo de detalles. Entonces, es muy importante que elijamos bien el atrezo, es muy importante en el caso de la fotografía gastronómica que los alimentos se vean frescos, que se vean apetecibles. Hay que poner especial cuidado en ese tipo de detalles. Aquí, por ejemplo, veis dos fotos del mismo pan en diferentes escenarios. La vista es la misma, la iluminación es la misma, lo que cambia es el fondo y el atrezo. Y son dos fotos diferentes. Eh, Depende de la intención que tengamos, de lo que queramos contar con nuestra fotografía, pues una foto será más acertada que la otra. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía de detalle de una hamburguesa y una fotografía un poquito más abierta ya con su packaging de una hamburguesa. Eh, Esta hamburguesa está llena de pegamento, alfileres, papel, incluso cada una de las semillitas de sésamo que hay colocadas en el pan se pusieron a mano por una estilista de alimentos. Ese tipo de detalles cuando estamos trabajando en fotografías de un nivel, de cierto nivel, esta por ejemplo iba destinada a publicidad del Pozo, de la marca del Pozo, eh, tenemos que cuidarlas muchísimo. Y se tarda mucho tiempo en hacer este tipo de fotografías porque tienen una gran dificultad técnica. La ensalada, la lechuga se tiene que ver fresca, se tiene que ver rizada por donde tiene que estar, el ketchup se tiene que ver justo en el sitio que tiene que estar. Sí que es verdad que luego en edición se puede trabajar posteriormente en muchos detalles, pero hay detalles que es mejor, muchísimo mejor, todo lo que se puede hacer en estudio, es mejor trabajarlo en estudio in situ. Luego ya editar tiene que ser la última opción. Editar es ya como cuando ya ha pasado todo y dices no puedo volver atrás. Todo lo que podamos resolver en el estudio es mucho mejor. Va a ser más fácil. Bueno, y por último, la quinta clave que yo os daría sería la edición fotográfica. Hacer una buena edición fotográfica. Hacer una edición fotográfica sutil. Tenemos que conocer bien las propiedades del color. Tenemos que saber ya no solamente cómo se comporta la luz, sino cómo se comporta el color en nuestra fotografía. Es importante que cuando veamos una fotografía y digamos,
no está bien del todo. No sé qué le pasa, pero no está bien. Pues si tenemos ciertas nociones teóricas, vamos a saber si hay que subirle la saturación o hay que bajársela o hay que tocar el brillo. Para eso tenemos que estudiar cómo se comporta el color, cómo afecta la saturación, cómo afecta el brillo, cómo afecta la temperatura sobre nuestros productos. Yo os recomiendo que siempre hagáis un retoque sutil, que no os paséis. Es mejor que la fotografía gastronómica quede editada de una forma natural a que quede demasiado editada. Pero bueno, todo va en función un poco a la intención también que tengamos. Mirad, aquí podéis ver una fotografía saturada y una fotografía desaturada. Como veis, la saturación afecta al color, a la intensidad del color. En la fotografía saturada vemos unos colores muy vivos y en la fotografía desaturada vemos unos colores muy apagados. Eh, Aquí, por ejemplo, veis la misma fotografía en un color cálido a la izquierda y en un color frío a la derecha. Aquí la temperatura de color se ha variado para que veáis esa diferencia. Si llegamos a entender cómo se comporta la temperatura en nuestra escena, podemos, con un pequeño ajuste, cambiar completamente el tono y la fotografía se puede mejorar muchísimo. Igual ocurre con el brillo. Muchas veces tendemos a subir mucho el brillo y acaba la imagen quemándose en ciertas partes. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tocamos el brillo de no perder información de las partes importantes de la fotografía. Aquí en la izquierda, por ejemplo, veis que el bote de crema casi ha perdido el detalle de algunas palabras. Y a la izquierda, perdona, y a la derecha vemos esa misma fotografía demasiado oscura. Se le ha bajado el brillo y ya no tiene esa chispa que tenía en la versión original. Y bueno, esas serían las 5 claves que yo recomiendo trabajar en profundidad cuando estamos realizando una fotografía gastronómica en estudio. Os la recuerdo. Planificación y preparación. Definid bien el sujeto. Tened en cuenta la narrativa visual. Haced una reflexión previa a lo que queremos hacer. Porque solo así vamos a llegar a algo bueno. Y preparad todo lo que vais a necesitar para esa fotografía. En segundo lugar, vamos a trabajar los esquemas de luces. Yo os recomiendo que practiquéis la iluminación, que veáis cómo se comporta el sol, que veáis cómo se comporta la iluminación artificial, porque observando y practicando es como vamos a aprender a controlar la iluminación. En tercer lugar, tenemos que cuidar mucho la composición y elegir un ángulo adecuado a nuestro sujeto protagonista. Las reglas compositivas son sencillas, pero pasa exactamente igual que con la iluminación. Hay que practicarlas mucho para asimilarlas como algo natural. Al principio suena un poco como otro idioma, pero cuando lo practicamos empezamos a asimilarlas y empezamos a hacerla, a formar parte de nosotros. La cuarta clave, también muy importante, es cuidar el estilismo y cuidar los detalles. En fotografía gastronómica es súper importante que cuidemos los detalles, que los alimentos se vean frescos, que todo esté de una forma cuidada. Y por último, tenemos que tener mucho cuidado en la edición, hacer una edición sutil y conocer qué fallos posibles hemos cometido a la hora de disparar nuestra fotografía y cómo podemos subsanarlos mediante la edición. Vale, y después de esta teoría vamos a poner un poco en práctica todo esto que os he dicho y vamos a ver si podemos entender un poquito mejor lo que hemos hablado. Eh, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Yo estoy pensando, periodismo gastronómico, fotografía a este nivel, como casa, porque esto es un trabajote, de hacer imágenes así, porque yo también las hago
Y claro, una cosa es un cliente que te pide una carta o un tal, pero no te pide ni el relato ni te pide nada, ¿no? Entonces, tengo muchísima curiosidad cómo voy a, con el curso, enlazar el periodismo y la fotografía gastronómica. ¿Para qué y Sí, cómo? sí. Como os comentaba al principio, la fotografía, aunque no esté acompañando a un texto, está contando, está comunicando. Tú vas a usar la fotografía como apoyo a tu texto, pero si esa fotografía es coherente a lo que estás escribiendo, a lo que estás narrando, va a tener el doble de fuerza. La fotografía es, digamos que es cuando estamos viendo un escrito periodístico, ya sea en audiovisual o sea escrito, es lo primero que capta la atención. Entonces, esa fotografía siempre va a ser un apoyo muy importante y va a ser seguramente lo que capte la atención del espectador. De ahí la importancia que tiene la fotografía, la narrativa de la fotografía. Sí, Eh, pero me refería a que te puedes dedicar a hacer fotografía para revistas como imagen solo y no Ujú, dedicarte al texto, ¿no? Por sí, ejemplo. sí, Y puedes hacer las dos cosas o puedes dedicarte al copy, al texto y la imagen que le aporte la revista, ¿no? O sea, es como que no tiene por qué ir junto, pero si va junto mejor, ¿no? sí, sí. Entonces tú quieres saber cómo, perdona, Mónica, que no he entendido bien tu pregunta. ¿Quieres saber por qué hacer fotografía te va a ayudar? Sí, no sé si las revistas o los medios que se publican, donde tú puedas vender tus imágenes y fotografías, compran solo las fotografías o también pueden comprarte, obviamente, todo el contenido. Sí, pero las fotografías solo también. Claro, claro, sí, Sí, claro. O sea, normalmente los fotógrafos gastronómicos solamente son fotógrafos gastronómicos, no son, vale, bueno, fantástico. algunos son cocineros y además son fotógrafos. Eh, Todo en este mundo, si consigues aportar dos cosas a la vez, mejor que mejor. Muchas veces está ligado. Es verdad que muchas veces son los propios cocineros los que se ponen a trabajar en la fotografía gastronómica. Muchas veces son periodistas gastronómicos los que empiezan en el mundo de la cocina. O sea, creo que todo está como muy ligado, ¿no? Pero claro que te puedes dedicar solamente a la fotografía, aparte del texto. Gracias. Vale, pues si no tenéis más preguntas, seguimos adelante con el tema de poner en práctica toda esta teoría. Bueno, yo quería enseñaros, por ejemplo, ese trabajo porque creo que se ve muy, muy claro todo lo que hemos hablado. En primer lugar, bueno, yo ya tengo a mi protagonista elegido. El protagonista que vamos a tener es esta botella de vermú. Esta botella de vermú es una botella de una bodega fundada en 1895. Tiene una etiqueta retro que nos lleva un poco a esas bodegas antiguas, a ese mundo un poco vintage, tanto en la tipografía como en los colores. Eh, el producto nos está hablando, ya nos está dando un poquito de información sobre lo que dice, ¿no? Lo que le dice al espectador, sobre lo que es. Muchas veces tenemos que hacer un análisis más profundo y otras veces pues es como muy evidente, ¿no? Yo creo claramente que esta botella de vermut es una botella de estilo vintage y hace alusión a la tradición, a la historia. Como os he comentado, el primer paso que tendríamos que hacer cuando vamos a hacer una fotografía es trabajar la narrativa visual. Decir qué queremos contar. Yo quiero crear un universo donde esta botella nos transporte a una taberna, a un bar de los años 60, 70. Y esos bares tenían personalidad, mucha personalidad propia. A mí me gusta mucho hacer una búsqueda
de inspiración, ya puede ser en Instagram, en Pinterest o en cualquier tipo de red social, sobre fotografías que nos puedan recordar, no solamente fotografías, también mobiliario, atrezo, texturas, cosas que nos hablen un poco y que nos inspiren para crear esa narrativa visual. Es importante que definamos una historia acerca del producto. Yo en este caso me he decantado por esa bodega antigua, por esa taberna, por ese terrazo de esos bares antiguos que normalmente tenían una barra de acero o de mármol. También me gusta mucho el mundo de la vajilla antigua, del barro, del cristal. Y bueno, sobre ese tipo de inspiración vamos a empezar a trabajar. Una vez que tenemos creada esa narrativa visual de lo que queremos definir, de esa historia que queremos contar del producto, vamos a elegir el ángulo que mejor le viene a nuestro producto. Antes hemos visto un ejemplo similar, eran unas botellas de gazpacho y salmorejo. Y os estaba contando un poquito que el ángulo es muy, muy importante porque nos va a ayudar a crear esa composición. En este caso, esta botella, bueno, pues es una botella con un formato bastante tradicional, no tiene nada extraño, no tiene nada innovador. Esas dos vistas, tanto la vista de 45 grados como la vista cenital, serían completamente válidas. Yo creo que ambas vistas quedan bien. Tal vez si la vista de 45 grados la hubiéramos picado un poquito más, estaría peor porque estaría aún más deformada. Pero bueno, yo creo que las dos vistas son válidas. Aún así, yo me decanto por la vista cenital, la vista de la derecha, porque la botella está menos deformada. Y yo quiero enseñar la botella. Cuanto mejor se vea el producto, mejor. Entonces, en este caso, pues yo he elegido la vista cenital porque creo que esa deformación de la vista en 45 grados no me gusta demasiado. Así que elijo la vista cenital. Una vez que elegimos el ángulo, es importante trabajar el fondo, trabajar lo que va a servir de base para nuestro escenario. Muchas veces podemos usar mesas de madera, de piedra, de vidrio. Yo trabajo mucho con fondos vinílicos porque son unos fondos que nos ayudan a crear diferentes texturas, sobre todo en las pistas cenitales, porque las pistas cenitales desde arriba eh, quedan bastante realistas con los fondos de vinilo. Y son fondos, tengo por aquí algunos, que son muy, muy fáciles de guardar. Fijaros aquí en este rollo, no sé cuántos tendré, pero aquí tengo bastantes. O sea, tengo muchísimos fondos por todos sitios y, son elementos muy fáciles de usar y muy fáciles de manipular. Además, se manchan, los puedes limpiar sin problema porque son vinílicos, no son porosos y son muy útiles. Yo os recomiendo que los probéis. También podéis trabajar con cartulina, con papeles, pero claro, si trabajamos con elementos líquidos, las cartulinas se pueden manchar de una forma más fácil. Así que trabajar con fondos vinílicos es bastante cómodo. Aquí, por ejemplo, os enseño dos fondos diferentes. A la izquierda tenemos un fondo que imita el mármol, un mármol típico italiano. A la derecha tenemos un fondo de madera. Es un fondo vinílico también, pero ¿veis cómo queda súper realista? La madera queda muy realista en fondos vinílicos. Eh, Seguimos aquí con otro fondo. Pues aquí tenemos un fondo de azulejos. Que es bastante bonito, creo que queda bastante realista, pero tal vez resta importancia al producto. Y a la derecha tenemos un fondo clarito, también imita un mármol, pero un mármol como muy suave, muy sutil, tal vez una superficie que nos pega más
con algún otro tipo de elemento como más cosmético o como un elemento más natural. Yo me he decantado por este fondo vinílico que imita al terrazo porque siguiendo la narrativa visual que habíamos definido, me recuerda a esas tabernas antiguas, a esos bares de barrio. Y bueno, el terrazo es un material que va muy unido a esa época, ¿no? Años 60, 70. Vale, pues una vez que hemos elegido el fondo, vamos a seguir con otro de los pasos importantes que es elegir el atrezo. Cuando elegimos el atrezo tenemos que tener mucho cuidado para que guarde coherencia con el producto, tanto en la narrativa como también en la estética. Tenemos que tener en cuenta que el atrezo no solamente combine bien a nivel narrativo, sino que también quede bien a nivel visual. Para eso vamos a tener en cuenta los colores, por ejemplo. Yo en la búsqueda de atrezo que hice por mi estudio, eh, pues estuve buscando, tengo mucho homenaje, mucha cristalería, estuve buscando elementos que fueran acordes a los colores de la botella y que a la misma vez guardara esa coherencia con la narrativa que habíamos definido. El rojo, el amarillo, el verde es complementario con el rojo, son colores que quedan bien visualmente y que van a guardar coherencia y armonía cromática con el producto. Aquí, por ejemplo, veis, por ejemplo, un naranja, un ámbar, un verde como más botella. Esos colores ya no casan tan bien. Creo que son mucho mejores los colores rojo, verdes, como esta copa, son más coherentes con el producto. Eh, Os recomiendo que cojáis el atrezo, que lo pongáis delante, que lo toquéis y que veáis cómo queda. Antes de hacer la foto es muy importante mirar con vuestro propio ojo. Y bueno, y una vez que tenemos definido el atrezo, eh, toca elegir también los ingredientes que queremos mostrar. Muchas veces cuando estamos haciendo fotografía gastronómica, tan importante es el producto final como los ingredientes que acompañan a modo de atrezo. En este caso, yo he elegido un cítrico como es el pomelo, que combina muy bien con el vermú, y unas aceitunas, porque un vermú sin aceitunas es como que no se concibe, ¿no? Entonces creo que eran elementos que combinaban muy bien con el producto y que tenían que estar allí en esa escena. Eh, Tenemos el atrezo elegido, pero no lo ponemos en mitad de nuestro bodegón. Yo recomiendo que cuando empecemos a componer lo hagamos siempre de menos a más. ¿Qué significa eso? Que quitemos todos los elementos de atrezo que hemos ido probando, los apartemos a una mesita y vayamos componiendo de menos a más. Lo primero, lo más importante, nuestro protagonista no puede faltar. Vale, vamos a colocar a nuestro protagonista y vamos a empezar a añadirle elementos jugando con las normas compositivas, con las reglas que os he comentado. Vamos a intentar crear una composición que tenga equilibrio, que tenga armonía, pero siempre sumando poquito a poco. ¿Qué pasa si ponemos todos los elementos que hemos cogido de atrezo encima del escenario? Pues que vamos a tener un batiburrillo de cosas muy difíciles de ordenar. Siempre es mucho más difícil componer con muchos elementos que con pocos. Así que ya sabéis, de menos a más siempre. Vale, pues bueno, estos serían los elementos de atrezo que hemos usado, la botella y algunos elementos añadidos como pueden ser elementos textiles que combinan bastante bien con esta narrativa. Eh, una vez que tenemos ya creada nuestra escena y compuesta, es importante que definamos la iluminación. Dependiendo del producto, dependiendo del plato que sea, podemos trabajar la luz, ese esquema de iluminación, de una forma previa, en un primer paso, o podemos verlo en un segundo paso. Yo recomiendo que cuando tenemos productos que se ponen malos, que no se mantienen frescos,
trabajemos con elementos que los simulen y en el último lugar añadamos esos elementos para poder mantener la frescura. Bueno, aquí tenéis dos esquemas de luces muy similares con una pequeña variación. A la izquierda estamos viendo una luz suave con un difusor rectangular que está puesto lateralmente al producto. ¿Veis un reflejo blanco en la izquierda de la botella? Ese es el lateral, ese es el difusor rectangular. Y el mismo difusor, si lo subimos un poquito, muy poquito, vamos a ver que produce un cambio y tenemos la foto de la derecha donde se ve una línea completa blanca de arriba abajo. Cuando trabajéis los esquemas de iluminación veréis que pequeñas modificaciones, nada, 5 o 10 centímetros en el punto de luz va a hacer un cambio muy grande en el producto. En el caso de la fotografía de la derecha, esa luz se está comiendo parte de la etiqueta y eso no viene bien. Queremos mostrar nuestro producto y eso sería un fallo bastante grande. Aquí, por ejemplo, vemos otro tipo de difusor, un difusor octogonal. Esos difusores son redondos, difuminan muy bien la luz de una forma muy homogénea, pero en productos oscuros de cristal, como es este caso, tienen ese inconveniente que se reflejan. ¿Podríamos editarlo en Photoshop? Se podría editar sin problema. Pero ese tipo de iluminación tampoco creo que sea tan buena como para tener que pasar luego por edición. Creo que la iluminación que mejor le viene a este bodegón es la iluminación que teníamos desde un principio, la iluminación dura. Esa iluminación nos permite arrojar luces sobre la base, esas copas rojas que brillan tanto, y le estamos dando importancia al contenido de las copas, le estamos dando importancia a la bebida, al vermú. Entonces yo creo que esa iluminación dura que nos simula una luz entrando por una ventana de mediodía, nos lleva también a ese momento del vermú. Entonces nos está contando, está apoyando la narrativa visual, está apoyando esa historia, ¿no? De tomarse el vermú al mediodía en una terraza o al lado de una ventana, esa luz fuerte y natural. Y una vez que hemos elegido nuestra luz, que tenemos clarísima la composición, que hemos trabajado el atrezo, que hemos disparado nuestra fotografía con la mejor iluminación que consideramos, toca trabajar la edición. Y como os he dicho, para trabajar la edición tenemos que tener muy claro cuáles son los posibles fallos que pueda tener nuestra fotografía. En esta fotografía está bastante bien iluminada, yo creo que los colores son bastante acordes a la realidad, creo que la botella se ve favorecida, el rojo es rojo, el amarillo es amarillo, pero creo que se podría mejorar en algunos puntos. Y yo, por ejemplo, creo que los puntos en los que se podría mejorar es dándole toques de luz en diferentes zonas. Aquí vais a ver la foto editada finalmente. A la izquierda tenemos la foto sin editar y a la derecha tenemos la foto editada. Como veréis, la edición es muy sutil, pero la foto ha mejorado muchísimo. ¿Qué cambios hemos hecho en esa fotografía? Hemos subido la exposición, la iluminación de toda la fotografía, pero también se ha trabajado por zonas. Hemos puesto un punto de luz en los vasos. Los vasos tienen una máscara de iluminación para subir ese brillo, para que se vea ese hielo bien fresquito. También el plato con las aceitunas tiene un punto de luz extra y también el pomelo lo veis más brillante en la derecha que en la izquierda. Además, en edición podemos resolver esos pequeños inconvenientes que podemos tener con el cristal, que son los reflejos. Teníamos en la foto de la izquierda unos pequeños puntos blanquitos
que eran los puntos de iluminación del flash. Con edición en Photoshop lo que hemos conseguido es borrar esos puntos, darle un poquito de suavidad al cristal y hacer que esa botella se vea perfecta. Y bueno, pues esa sería nuestra foto editada, teniendo en cuenta esas 5 claves fundamentales. Y bueno, pues ese sería el resultado. Así que nada, espero que hayáis podido ver claramente cómo es aplicar esa teoría. Sé que ha sido muy rápido y sé que son temas que hay que trabajar en profundidad, pero espero haber servido para que veáis un poquito de una forma organizada cuáles son los principales puntos que tenemos que trabajar en la fotografía desde una perspectiva profesional. Y ya está. Si tenéis alguna duda, me encantaría que me preguntarais. Sí, mira, Cristina, además que creo que a más de uno ha dado ganas de servirse un vermut, aunque no sé si es la hora, es más para sábado mediodía. Te cuento aquí una pregunta que quedó pendiente que había hecho José, es una pregunta muy técnica, dice, si existe una lente estándar para realizar fotografía gastronómica, está preguntando. Sí. Pues mira, cuando trabajo fotografía en estudio, normalmente uso un 100 milímetros. Para mí, el 100 milímetros es una lente macro. Además, tengo un 100 milímetros de Canon que funciona muy, muy bien porque te da una definición increíble. Entonces, tienes una nitidez increíble y además no deforma nada los objetos. Ya sabéis que al final las lentes, cuanto más ángulo tenga, más deformación puede producir en el objeto. Si nosotros trabajamos con una lente más angular, un producto como este, y nos acercamos haciendo un picado, va a deformar mucho. Entonces, en estudio se trabaja muy bien a partir del 70 milímetros, 70, 90, 100. A mí me gusta trabajar con 100. Tiene inconvenientes, por supuesto, porque un 100 milímetros te acerca mucho, entonces tenemos que tener un estudio lo suficientemente grande como para poder trabajar con esa distancia larga. Pero bueno, eso es en estudio. Cuando trabajamos en lifestyle, trabajar con una lente móvil, con un zoom, es lo más adecuado, porque si tenemos una lente de calidad que nos permita acercarnos y alejarnos, va a ser más práctico, ¿no? Cuando trabajamos en lifestyle sí que os recomiendo usar lentes móviles. José, aclarada la pregunta. Mónica pregunta si trabajas con cámara full frame. Sí, sí. Yo trabajo con una Canon 5D, que creo que es la primera cámara full frame profesional, o sea, en el rango de Canon, o sea, no, la 6D y la 5D, que también es cámara profesional, son ambas full frame. De todas maneras, yo no me obsesionaría tanto con el equipo técnico como con la práctica. Yo cuando empecé en la fotografía tenía pánico a romper la cámara. O sea, yo era diseñadora gráfica y empecé a meterme en el mundo de la fotografía muy lentamente. En el estudio se necesitaba hacer fotos y me dijeron, toma esta cámara, empieza. Y al principio, digamos que la técnica intimida muchísimo. Entonces, yo no me obsesionaría tanto con trabajar con una cámara más o menos profesional, sino con practicar y entender cómo se comporta la luz, cómo podemos crear una escena. Y creo que eso nos puede ayudar a ir mejorando. Por supuesto, con un móvil o con una cámara no profesional no vas a conseguir la misma nitidez y la misma calidad que con una cámara profesional, pero se puede empezar en la fotografía y hacer cosas grandes sin tener un gran equipo. Muy bien. Mónica respondía a la pregunta. ¿Verdad? Perfecto. Sí, Mira bueno, aquí. lo preguntaba Sí, no. por una razón, porque si utiliza un 100 con full frame es un 100, pero si es APS-C, pues me imagino que recomendarías quizás un objetivo, un 85. Sí, un 85 estaría perfecto, sí.
No, por Eh, saber eh, tu experiencia. Por eso te sí, preguntaba lo de la cámara. sí, sí. Con un 85 irías ya perfecto. De hecho, con un 70 ya, ya no hay apenas deformación. Entonces ya con un 70, yo tengo por ejemplo un 70 que es un 24-70, un móvil, y muchas veces tengo que tirar fotos de producto porque estoy en un restaurante a 70 y va genial. O sea, no hay deformación apenas. Ok. Fantástico, aclarado. Aquí Reina nos comenta, no pregunta, sino que comenta hasta fascinante, dice, he aprendido conceptos nuevos y una estrategia muy clara a seguir para empezar a tomar fotografías. Genial, era el objetivo, Reina, fantástico. Me alegro mucho. Y Florencia pregunta, ¿siempre con trípode o te gusta ir moviéndote con más libertad? Pues cuando trabajamos con bodegones muy estáticos, como es este caso, yo te recomiendo usar trípode, sobre todo si es una vista cenital, porque te va a ayudar a tener las manos libres para trabajar la composición. Entonces, en vistas cenitales está muy bien trabajar con ceferino. No sé si veis, allí al fondo, por ejemplo, estáis viendo un trípode grande, eso es un ceferino que tiene un brazo que se pone completamente horizontal. Ese tipo de trípodes son muy sólidos porque son de acero y nos ayudan a tener la cámara en una posición horizontal y hacer vistas cenitales de una forma cómoda y poder eso, tener libertad para crear. Pero cuando estás en lifestyle, cuando estás en restaurantes, en una cocina, es mucho más fácil trabajar con cámara en mano. Entonces yo creo que un poquito dependiendo de la situación. Genial. Ahora soy yo el que tiene una pregunta que siempre me da mucha intriga y creo que les puede servir a muchos. En la época en la que estamos, donde yo veo, y corrígeme si me equivoco, pero los teléfonos móviles vienen cada vez con mayor calidad de cámara de fotos. De hecho, yo creo que muchos compran el móvil por la calidad de la fotografía y no por el teléfono en sí. ¿Se puede hacer fotografía gastronómica de calidad con un teléfono móvil? ¿Eso cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión como experta en el tema? Yo creo que sí que se puede hacer fotografía con cualquier dispositivo que haga foto. Creo que la calidad de la fotografía, la calidad final de la fotografía es una de las cualidades que puede tener una foto, pero para mí es mucho más importante la composición, la historia que cuenta esa fotografía, la iluminación. Y eso se puede hacer con un móvil. Es verdad que los móviles tienen muchas opciones automáticas, entonces, aunque ya muchos vienen con opciones manuales, si tú puedes ir regulando esas opciones manuales para poder controlar la entrada de luz en la lente, es totalmente válida una fotografía hecha con un móvil. O sea, al final es técnica, es aprender a usar la cámara que tengas y controlarla, ¿no? Es como cuando nos sacamos el carnet de conducir, es que es controlar tú a la cámara, no que la cámara te controle a ti. Entonces creo que es completamente válido. Creo que es mucho más importante saber trabajar a nivel compositivo y de iluminación que el aparato que tira la foto.